yo veo todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios de lo que nosotros necesitamos para solicitar o ahora sí que generar la petición a los proveedores de los avalúos y un poquito el tema de las políticas o los inmuebles que pueden quedar fuera de garantía. Entonces, para ahí que nos pudieran ustedes también apoyar con sus dudas y los comentarios que ustedes tengan y los podamos ir resolviendo, como lo comentó ahorita Dani. Al final de la sesión lo podemos hacer o en el Inter terminamos y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas y cualquier cosa pues estamos a sus órdenes. Si quieres comenzamos, Dani. No sé si puedas ayudarme con la proyección. Sí, claro. A ver, un segundo. No sé si ya puedan verla. La está cargando, creo. Listo. Bueno, aquí prácticamente una de las cosas que queríamos comentarles es el tema de la documentación, los documentos que necesitamos primordialmente para nosotros solicitar un avalúo, que estarían divididos de esta forma, que serían los básicos, es decir, la solicitud del avalúo, el título de propiedad o régimen cuando aplique, el predial, el pago del avalúo. Y estos dos adicionales los ponemos con asteriscos, boleta de agua y planos arquitectónicos. ¿Por qué los mencionamos en este punto? La boleta de agua para solicitar el avalúo no es primordial en el sentido de que si la zona en donde se ubica el inmueble cuenta con todos los servicios básicos, nosotros vamos a hacer la mención. Sin embargo, cuando se observe que no presenta el servicio básico de agua potable, sí va a ser necesario que nos presenten ya sea el comprobante de servicio de agua, la factibilidad o el documento que lo acredite. Esto para la parte de avalúos, ¿sale? Y en el tema del plano arquitectónico, la misma situación. El plano arquitectónico se puede presentar o se puede solicitar un levantamiento. Sin embargo, esto es súper importante que desde un inicio al ejecutivo de ventas que los está atendiendo se les mencione para así ellos no detengan el servicio con nosotros y nosotros no estemos consultando. Importante remarcarlo, se solicita levantamiento o en su caso se cuenta con los planos y evidentemente aquí lo que les pedimos mucho es que estén legibles y que cuenten con medidas y cotas. ¿Por qué? Porque muchas veces no están legibles los planos que tiene el cliente o a lo mejor son planos que no están actualizados y obviamente el cliente ya hizo algunas modificaciones en los proyectos. Entonces aquí súper importante, estos dos puntos pueden ser opcionales, sin embargo es importante que lo ratifiquen al momento de, ahora sí que de acercarse con su ejecutivo de ventas, ¿va? Los únicos dos documentos prácticamente que entregan, por decirlo de alguna manera, al ejecutivo sería el título de propiedad y el predial. En estos dos puntos hay que hacer mucho hincapié, sobre todo en el tema del título de propiedad. Muchas veces nos envían antecedentes a nosotros o nos envían la compraventa que se hizo antes del último propietario. Para avalúos, el título o el documento que necesitamos es el del vendedor actual de ese inmueble. Y aquí también remarcar que sí está identificado el inmueble que se va a tomar en garantía. Si ustedes de entrada no identifican que en ese documento que les está entregando el cliente está ahora sí que la garantía, importante de entrada solicitemos ese documento para que no estemos ahora sí que solicitando nosotros nuevamente el documento. Y el predial, evidentemente, también no necesitamos para avalúos que esté pagado o esté al día. Solamente que tenga la dirección del inmueble y el número de cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos anexan un comprobante de pago y el comprobante de pago normalmente no tiene la dirección. Nosotros necesitamos la dirección del inmueble para poderlo ahora sí que anexar al avalúo, ¿sale? Y la solicitud de avalúo pues es la que va a generar el ejecutivo de ventas y esta solicitud él no la proporciona a nosotros. Ustedes creo que tienen una solicitud previa, pero esa solicitud de avalúo la genera finalmente el ejecutivo de ventas.
¿sale? Entonces, estos básicamente son los documentos que nosotros necesitamos para iniciar el proceso del avalúo. Creo que no son complicados. Si quieren o tienen alguna duda, lo revisamos al final, como les mencionamos. Y adicional, es decir, cuando tenemos un producto de construcción y terreno más construcción, cuando es un producto con estas características, es importante considerar estos documentos adicionales. Es decir, un presupuesto de obra en PDF firmado por el arquitecto responsable, la cédula del arquitecto responsable de la elaboración de dicho presupuesto, la licencia de construcción vigente y los planos arquitectónicos autorizados por municipio. En este sentido, hay que tener mucho cuidado en los documentos y que coincidan, porque muchas veces el plano arquitectónico que les está entregando el arquitecto no coincide con la licencia de construcción o tiene diferencia con el presupuesto. Entonces, aquí sí remarcarlo, en los productos de construcción es importante que estos tres coincidan, porque recuerden que aquí van a tener ministraciones posteriores. Entonces, si hay alguna diferencia, va a empezar a tener algún tema el proceso en las siguientes ministraciones. Como tal, aquí lo importante o lo primordial es que si existe alguna diferencia, se consulte con el arquitecto que lo elaboró, perdón, para que haga la aclaración, ¿sale? Entonces, estos serán los documentos adicionales cuando tengan un producto de construcción. Y cuando aplique, tenemos la precalificación con número de seguridad social y el nombre del cliente. En los casos COFI serían estos documentos. El alineamiento y número oficial cuando definitivamente no coincida los documentos del cliente o sea un COFINAVIT. Normalmente nosotros lo estamos solicitando solo para los créditos cofinanciados. ¿Por qué? Porque si no hay un número oficial en el título de propiedad, va a ser necesario para un caso cofinanciado. Los planos catastrales los estamos solicitando solamente en ciertos estados o la cédula catastral. Estos los estamos solicitando solo en la península, específicamente en Yucatán o en Morelos. ¿Por qué? Porque Morelos normalmente siempre hace observaciones catastro respecto de las superficies que se están manejando en su sistema versus los avalos que nosotros tenemos. Entonces aquí hay que tener esto claro, que en ciertos municipios va a haber documentación adicional y otros, mencionamos otros porque no en todos los casos aplican. Por ejemplo, Ciudad de México, los contratos de compraventa. Los contratos de compraventa normalmente los solicitamos en Ciudad de México porque los títulos de propiedad o las escrituras del régimen de condominio normalmente no hacen alusión a los elementos adicionales que el cliente está adquiriendo. Entonces, si ustedes tienen ese contrato de compraventa, con eso lo podemos generar. No es necesario que esté firmado por el vendedor. Si está firmado únicamente por el comprador y el inmueble está en Ciudad de México, con eso podemos generar el avalúo con sus adicionales. Importante en los casos de Ciudad de México, que sean departamentos sobre todo y nuevos y no tenga esos elementos adicionales en su título, es importante que lo anexen en un inicio para que procesar el caso correctamente. Esos serían documentos adicionales, ¿sale? Si se fijan, prácticamente el checklist es muy sencillo, no hay mayor complicación. Esto sería para el ingreso y la solicitud del avalúo, ¿sale? Pasamos a la siguiente, Dani. Los inmuebles fuera de políticas. Los inmuebles no habitables serían uno de los casos particulares, es decir, que no cuenten con los espacios mínimos indispensables. ¿Cuáles son esos espacios? Una cocina, una sala, un comedor, una recámara, un área de aseo y un baño completo. Esos serían los espacios mínimos indispensables, ¿sale? Que el inmueble no esté cerrado al exterior, ese también sería un tema. Es decir, tiene que tener al menos puertas interiores, un baño en funcionamiento y déjenme, espera, es que no alcanzo a verlo. Un baño en funcionamiento y una mano de pintura, ¿sale? Y tipos de inmueble. Los tipos de inmueble que nosotros aceptamos en Banorte es locales comerciales máximo, un 20% habitacional versus comercial, ¿va? Máximo 3 unidades rentables en los productos de adquisición de vivienda, es decir, adquisiciones, liquidez, mejoras de hipoteca, máximo 3 unidades rentables. En los casos que no podemos aceptar más de 3 unidades rentables sería
en los cofinanciados y en los créditos de construcción, ¿sale? Evidentemente los cofinanciados tienen ciertas características. Los cofinanciados tienen que estar en estado de conservación bueno mínimo. La BUR, es decir, su vida útil remanente restante debe ser 30 años. El uso debe ser habitacional, una unidad rentable y que esté dentro de las zonas de consolidación urbana. Este último punto, a partir de mayo, hubo este cambio en el tema de las zonas de consolidación urbana. Como ustedes lo han notado, hay muchos casos que cuando salen fuera de esta consolidación urbana no es viable para un crédito cofinanciado. Puede ser lo pudieran cambiar a apoyo Infonavit si se llegara a adaptar, pero para un crédito COFI no lo podemos generar porque el sistema no va a permitir vincularlo, ¿va? Entonces, recuerden nada más que Infonavit tiene diferencias con el resto de los casos que son con nosotros tan tradicionales. Posterior, documentos. Diferencia entre los documentos y la inspección física. Recordemos que tenemos un checklist mínimo. Ese checklist mínimo, independientemente que se proporcione al momento que se vaya a inspeccionar el inmueble y este inmueble en la visita se encuentren diferencias entre lo físico y los documentos, es decir, sobre todo en condominios, se va a necesitar la rectificación de esos documentos y la inscripción de los mismos ante el RPP, porque no coinciden ahora sí que la inspección física contra el inmueble. Aquí hay que tener claro que esto podría generar documentación posterior. Es decir, no forma parte del checklist, pero pudiera solicitarse documentación aclaratoria para esos casos. Adicional, medidas y colindancias. Cuando las medidas y colindancias tampoco no coinciden, hay que solicitar ese documento. Por ello, la importancia de que las medidas y colindancias que se proporcionen desde un inicio para que nosotros en la inspección física verifiquemos que coincidan, sobre todo en aquellos casos donde el cliente sabe que hubo ahora sí que una rectificación, una aclaración, etcétera. ¿Sale? Para los créditos tradicionales, el estado de conservación, nosotros como Banorte aceptamos hasta un estado de conservación regular. ¿Por qué se hace el hincapié en este sentido? Porque si el inmueble está en estado de conservación malo, esos casos nosotros no los podemos tomar. Si el cliente decide hacer mejoras, si se le hacen adecuaciones al inmueble, nosotros programamos nueva visita. Nosotros como institución financiera no pudiéramos hacerle sugerencias de qué tendría que cambiar el inmueble. El mantenimiento tiene que ser integral cuando el estado de conservación es malo. Sin embargo, si ustedes solicitan una visita posterior a mejoras, nosotros podemos generar las visitas que se requieran, ¿sale?